Bienvenidos a La Tercera Cuerda. Les saludamos, como siempre, Alfredo Luna y mi amigo, socio y coconductor, Juan Mauricio Crefli. Recuerda que nosotros estamos buscando que tú desafíes tus propios límites, que cuestiones todo lo establecido y que lideres con firmeza. Así que por ello, te retamos a que te lances con nosotros desde La Tercera Cuerda. Nos acompaña Pablo Álamo, doctor en Liderazgo y Desarrollo Empresarial y académico español con amplia experiencia en América Latina. Autor de libros como Larga vida a la empresa familiar y Antioxidantes para la empresa familiar, donde reflexiona sobre los retos más comunes que enfrentan estas organizaciones, con una trayectoria sólida asesorando empresas familiares y pymes. Pablo promueve un enfoque de liderazgo ético, innovación con sentido y estrategias que ayudan a alinear los esfuerzos de toda la familia para asegurar el crecimiento sostenible de su empresa. Pues bien, en este programa, en este episodio, vamos a tener la experiencia extraordinaria de contar con nosotros aquí en vivo a un gran escritor, un gran empresario y un referente que nos va a traer un mensaje principalmente con respecto a las empresas familiares. Sí, Alfredo, hoy tenemos el honor y el gusto de recibir aquí en Guadalajara a Pablo, que es el autor de varios libros, como bien lo acabas de decir, y vamos a hablar hoy de su experiencia, de su historia y obviamente de sus libros, que hoy, además de los que tú recomiendas, vamos a desarrollar este libro que nos trae Pablo, y muchas gracias por estar aquí y que hayas aceptado la invitación para arrojarte con nosotros desde La Tercera Cuerda. Pablo Álamo, bienvenido. Alfredo, muchas gracias por la invitación, un placer estar en La Tercera Cuerda. Gracias a ti por aceptar esta invitación y, pues bueno, vienes directo ¿Desde dónde nos estás visitando ahorita? ¿Dónde vienes, Pablo? Bueno, vengo de Ciudad de México, pero antes venía de Paraguay, de Asunción. Perfecto. Donde me encuentro residiendo, aunque viajando por toda América Latina. Muy bien, pero tu origen es... Español. España, sí. Muy bien. Pues qué interesante que estés con nosotros. Te agradecemos y pues esto es un programa muy internacional y pues bueno, adelante Juan Mauricio. Sí, gracias Pablo, y bueno, vienes aparte en una época muy especial para nuestro país, en el entorno de lo que en México es la Feria del Libro, y pues presentando tu libro, que para todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, lo tenemos aquí a la vista todo el tiempo para que puedan estar haciendo referencia sobre lo que vamos a estar hablando. Nos decías que tú eres de una parte más o menos del norte de España, cercano a Barcelona. ¿Cómo es que te vienes a inmiscuir en todos estos asuntos de las empresas familiares? Sí, bueno, Juan Mauricio, un cordial saludo. El mundo de las empresas familiares es apasionante y llegué a él gracias a mi padre. Él, cuando se retiró de la banca, hizo toda su carrera profesional en la banca. Algunos clientes y amigos le pidieron continuar la relación como asesor. Y la mayoría de sus clientes eran empresas familiares, familias empresarias. Y de ahí mi padre empezó a adentrarse en un mundo apasionante que implica formalizar los órganos de gobierno, contar con reglas claras, que suelen terminar en protocolos de familia, constituciones familiares, y otras herramientas que ayudan a que la familia empresaria tenga buenas prácticas y una larga vida. Entonces, por un lado vino por mi padre y luego lo complementé con un estudio de posgrado, la tesis doctoral, que fue sobre la innovación en las empresas familiares, comparando empresas, más de 100 empresas de México, de Colombia y de España. Gracias, Pablo, por lo que nos compartes. Una pregunta, para poder estandarizar un poco este concepto de empresas familiares, o sea, ¿cuáles son las características estándares de una empresa familiar? Sí, diciéndolo de una manera muy sencilla, lo más importante es que cuando hablamos de empresa familiar, que se cumpla con el requisito de que hay una familia detrás controlando el negocio, ya sea en la operación, ya sea en la propiedad, ¿no? Si hay una familia controlando el negocio, los negocios, se puede decir que es una empresa familiar. Desde el punto de vista académico, hay otro requisito que no todo el mundo sabe, que se habla de empresa familiar cuando hay 2 generaciones ya vinculadas a la empresa familiar, ¿no?
A veces me he encontrado con personas que dicen, sí, tengo una empresa familiar con mi hermano. Dicen, todavía no hay 2 generaciones ahí, solo una. Pero bueno, es un debate ya más académico. Hay un consenso en la literatura académica, en todos los expertos en empresa familiar, que para que se pueda hablar de empresa familiar tiene que haber habido al menos una sucesión exitosa. Que es pasar el primer filtro, ¿no? Que platicábamos sobre la mortandad de estos impulsos que nos llevan a formar empresas familiares y cómo prácticamente del 100% el primer año solamente pasan el 10% aproximadamente en el mundo, no nada más en México o en España, ¿es así? Sí, bueno, es un concepto muy también muy conservador de una época, de una manera de entender la familia, ¿no? Porque ahora hay personas que piensan que, no sé, que su perrito y el gato forman una familia, ¿no? Sí. Pero aquí, cuando los expertos en empresa familiar hablan de empresa familiar, tienen una concepción tradicional, conservadora, clásica de la familia, que implica que hay familia cuando hay descendencia, cuando hay otra generación. Eso llevado al mundo de los negocios, pues es lo mismo. Es decir, cuando en la empresa hay ya una sucesión, una descendencia que está vinculada al negocio, ¿no? Y lo que dice Juan Mauricio es muy cierto. Las estadísticas juegan muy en contra de las empresas familiares. Hay una alta mortalidad, altísima. Varía de un país a otro, pero hay un promedio aceptado que al menos el 70% muere antes de llegar a tercera generación. Es un dato dramático, ¿no? Y muchas de ellas, además de las que sobreviven, no logran sobrevivir lo que a nosotros nos gusta denominar crecimiento óptimo. No logran superar tercera generación en una dinámica de crecimiento óptimo, sino ya de decadencia. Entonces, realmente las empresas familiares tienen una alta mortalidad y tienen unas causas que lo explican, ¿no? Que si queréis podemos ahondar sí, en claro, ello. en tu experiencia, porque aparte no en la teoría, sino en la práctica te ha tocado acompañar muchas empresas. Sí. ¿Qué es lo que lleva a una empresa que tanto trabajo costó formarla? Y evidentemente cuando viene la siguiente generación, que es cuando se puede considerar como la segunda generación de una empresa familiar, pues cambia todo, ¿no? Porque los que toman la empresa debieron haber tomado algún tipo de formación y ya cuando hablamos de una tercera generación, bueno, ya es casi un acto heroico el Sí. poder hablar de empresas de más de 3 generaciones, ¿no? Sí. Bueno, hay casos de todo, ¿eh? O sea, seguro que los que nos están escuchando también conocerán casos exitosos y casos también, bueno, tristes, ¿no? Donde no han logrado sobrevivir la empresa familiar. Hay varias causas que de alguna manera están presentes en muchas empresas que no han trascendido. Una de ellas es haber hecho mal la sucesión. La sucesión es común que en las empresas familiares que no trascienden la han hecho mal o por haberla adelantado o por haberla retrasado. Okay. O sea, afecta negativamente a la empresa familiar cuando alguien entrega el poder mal. No lo entrega habiendo preparado al sucesor. Hay un proceso, ¿no? Para hacer una entrega. ¿Cómo definirías ese proceso? Hablando que la primera parte es una mala entrega o entrega antes de tiempo, ¿es así? Sí, exacto. Es una entrega. Tenemos clientes que lo reconocen y dicen, no estaba preparado mi hijo, no estaba preparada mi hija, pero yo estaba ya muy cansado, pensaba que sus estudios le habían preparado para el reto y realmente ese momento de entregar el testigo es un momento muy delicado. Casi el 68% de las empresas familiares pierden valor con la sucesión, es decir, a los 3 años la empresa vale menos. ¿Eso qué implica? Que no se hizo bien la sucesión. Y no se hace bien la sucesión a veces porque se hace demasiado pronto en alguien que no está todavía preparado o cualificado, o también es muy común, Juan Mauricio, se hace muy tarde. Es también muy común, no es un caso, ni 2 ni 3, son muchos, donde el fundador o la fundadora de alguna manera queda arraigado queda arraigado en la silla del faraón, del poder, y no entrega el poder, y eso acaba teniendo unas dinámicas muy destructivas para la empresa familiar. De repente tal vez confundimos, llamamos disociaciones cuando la persona cree que él es la empresa, entonces dice, ¿y entonces quién voy a ser yo?
cuando ya no esté en la empresa, ¿no? Que será otro tema. Me apasiona mucho lo que dices de la sucesión que no es exitosa y que incluso pierde valor la organización. Necesariamente en la parte de profesionalizar, en la preparación de la sucesión a quien va a tomar la empresa, ¿necesita ser un hijo o pudiera verse el talento de las empresas, de las personas que se han desarrollado con la organización y tú considerarías que pudiera ser alguien más a quien se le entregue la dirección de la empresa y no necesariamente un familiar? Tal vez mostrando a los hijos cómo trabajar de inversionistas o de en el consejo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, varía mucho, ¿eh? En qué momento estamos de la historia y en qué país, ¿no? Hay países donde no hay natalidad. Entonces no puedes entregar la empresa a tu hijo porque no hay a quién. Porque tienes un hijo y se ha querido dedicar a otra cosa. En cambio, hay otros países donde todavía hay familias numerosas. Entonces, la casuística es muy variada. Nosotros lo que intentamos promover y trabajar con las familias empresarias es que al menos en segunda generación sea un familiar, ¿no? Y prepararlo. Nosotros intentamos transmitir a la familia la necesidad de preparar a un familiar, al sucesor. Ya en tercera, cuarta y quinta generación eso ya es menos viable porque la empresa tiene ya un tamaño y tiene una responsabilidad y unos riesgos que ahí así lo que buscas es a la mejor persona que haya en el mercado, nacional o internacional, y que rara vez esa persona hipercualificada rara vez es tu hijo o tu hija. Tal vez esto lo vemos en tus primeros 2 libros, ¿no? De larga vida a las empresas familiares. Sí. ¿Cómo sería, Alfredo, Pablo, ese proceso de preparación? A lo mejor nos podrías ayudar un poquito en entender cómo formamos o en qué enfocarnos para ir formando al que queremos que logre que lleguemos a ser la empresa cuando menos de segunda generación. Antes me gustaría hacer una aclaración, pues estamos hablando de mi libro y en realidad es de mi padre, el libro que lo he escrito con él, ¿no? Y a quien agradezco muchísimo todo lo que me ha enseñado y que por eso quiero darle el crédito que merece, ¿no? Y que todavía vive, ¿no? A José Álamo, sí, vive en Madrid y todavía me ayuda, todavía repasa algunos protocolos, todavía tenemos conversaciones para resolver alguna duda. ¿Tú cómo manejarías esta situación, papá? Y eso ha sido una gran ayuda. Bueno, contestando a tu pregunta, nosotros tenemos un modelo de preparación con pequeñas variaciones, ¿no? Porque al final es un trabajo a medida lo que hay que hacer y es importante adaptarse a cada familia. Pero sí hay algunas cosas que sirven mucho. Uno, tener muy, muy claro el mapa de fortalezas. Yo sé que aquí estoy hablando con grandes coaches que van a saber muy bien explicar a lo que me refiero, pero es clave tener muy bien mapeado el mapa de fortalezas de toda la familia. Otro punto clave, el mapa de valores. Afortunadamente en psicología ya hay unos test muy validados, muy serios, donde puedes perfectamente tener el mapa de valores, de motivadores, de los familiares, de los candidatos. Otro punto que a nosotros nos parece muy importante, medir también la inteligencia emocional, porque los niveles de inteligencia emocional del sucesor tienen que ser notables. No digo sobresalientes, pero de medio alto. ¿Por qué? Porque tiene que dirigir una empresa que no solo es empresa, sino también es el patrimonio de una familia. Le toca interactuar con familiares que tienen distintas necesidades, distintas problemáticas, distintas expectativas. Y si no tiene la capacidad de leer la emoción de sus hermanos, primos, tíos, etcétera, no va a tomar las mejores decisiones, o si las toma no las va a saber comunicar, ¿no? No va a saber elegir el timing. Entonces es muy importante también tener muy claro los niveles de inteligencia emocional. Bueno, y al final con toda esa información uno lo que hace es el perfil de idoneidad, ¿no? Muchas veces eso se consensúa cuando la familia empresaria tiene ya varias ramas. Lo que nosotros hacemos es reunirnos con cada rama familiar, conversar detenidamente con cada persona clave de la familia y preguntarle cuál es su perfil de sucesor, ¿no? Papá y mamá no van a estar siempre. Claro. ¿Qué esperas del líder de los negocios familiares, del grupo familiar? ¿Qué características, qué cualidades, qué valores? Y hacemos un trabajo de consensuar lo que sería el perfil del sucesor, ¿no? Y una vez que uno tiene ya el perfil del sucesor, ya es más fácil el buscarlo
dentro de la familia o prepararlo dentro de la familia, si vemos a alguien con esas predisposiciones, con esas tendencias, con esa posibilidad de llegar a adecuarse a ese perfil, o si no, buscarlo fuera de la familia. Bueno. Pero lo que es muy importante es que la sucesión, lo que hay que entender, y es algo que pocas familias empresarias entienden, y por eso la alta mortalidad, es que la empresa familiar, el sustantivo es empresa y familia es el adjetivo. Entonces es clave que la empresa se maneje como empresa y la familia como familia. Y todo empieza por la empresa. La empresa tiene que funcionar bien, tiene que lograr el crecimiento óptimo, tiene que ser rentable, tiene que tener buenas prácticas de gobierno corporativo. Si eso se logra, la empresa tiene larga vida. Qué gran frase, ¿no, Alfredo? Sí, no, de hecho, es lo que te quería preguntar. ¿Cómo trabajas tú con los patriarcas, matriarcas de estas empresas para que logren dividir estos aspectos? O sea, porque al final hay mucho enfoque, pues de cariño y a veces hasta de amor mal conducido o mal entendido en relación con sus descendientes, y a veces son o demasiado laxos en la formación de la siguiente generación, de acuerdo, o extremadamente rígidos. También. Entonces, eso también tiene una implicación complicada en todo lo que viene posterior al proceso o durante el proceso de preparación a sucesión. ¿Cómo tratan ustedes, o tú en este caso, de nivelar esos aspectos? Bueno, lo primero es validar que tienen el interés, ¿no? Porque si no, no vale la pena entrar. Si es clave saber que realmente hay un interés de hacer las cosas bien. Si no hay esa conciencia, no están listos. Si no están listos todavía. Y el trabajo que vamos a hacer en el camino, pues alguien se molestará y no va a querer seguir trabajando, ¿no? Entonces no vale la pena entrar a intervenir en una familia si no hay una motivación suficiente, motivada por un nivel de conciencia suficiente de que no pueden seguir así, ¿no? Con las prácticas que tienen. Entonces, una vez que eso lo validamos, otro punto que hay que validar mucho antes de empezar a trabajar es si tienen la visión de empresa familiar de continuidad. Porque hay empresas familiares que dicen, bueno, no, si nuestro sector está en crisis y si viene una buena oferta, vendemos. O ya estamos cansados, hemos hecho un gran esfuerzo, muchos años trabajando, no veo a la siguiente generación muy motivada, más bien voy a ver cómo me preparo para venderla. Entonces, la intervención ahí no, si alguien está pensando en vender la empresa a 3 a 5 años, no tiene sentido muchos de los trabajos que nosotros hacemos. Entonces, también hay que validar que tienen una visión clara, firme, contundente de continuidad, de entender que la empresa... somos propietarios de la empresa durante un tiempo, el tiempo que Dios nos dé de vida, y que nuestro reto en ese tiempo es intentar que esa empresa familiar crezca en valor para entregarla a la siguiente generación, ¿no? Con un valor óptimo. Si hay ese convencimiento, empezamos a trabajar. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue en la educación, aunque parezca mentira, nos toca hacer con los fundadores y fundadoras lo que toca hacer con los niños. Terminar la formación. ¿Qué te dice cualquier principio clave? Sí. Es empezar a poner límites. O sea, hay que empezar a poner límites. Y lo mismo con un niño pequeño, ¿no? Es muy bueno que sea travieso, que juegue, que haya excepciones, que haya de todo, pero no todo está permitido, que es el principio básico de la ética. O sea, la ética es entender de que no todo está permitido. Existe la noción de límite, hay líneas rojas que no podemos pasar. La disciplina que tú decías en la frase que me parece genial, donde la empresa es un sustantivo y la parte familiar es un adjetivo. Un adjetivo. Entonces, la empresa necesita aprender a funcionar como empresa, ¿no, Alfredo? Y cómo coincide lo que nos dice Pablo con muchas de las cosas que podrán escuchar de los anteriores invitados desde otras perspectivas. Sí. El mapa de valores, el mapa de talento o de cualidades y el mapa de... motivadores, de niveles de inteligencia emocional. La parte de la inteligencia emocional. Sí. Y cómo desde diferentes perspectivas coincidimos en algo que es tal vez el motor principal de cualquier economía. Las empresas familiares. Sí, y alguien que nos esté escuchando puede decir, ¿y por qué todo eso?
¿Y por qué medir los valores? Que cada uno tenga sus valores. No, porque es muy de ahora, ¿no? Oye, no, cada uno que tenga sus valores. No. ¿Y por qué no? Pues porque cuando hay en una familia hay diferencia importante en valores, el conflicto es inevitable. Y uno de los trabajos que nosotros tenemos que lograr, si queremos ayudar a las familias empresarias, es que el nivel de conflicto sea mínimo. Y entonces hay que trabajar unos valores comunes. Y lo mismo con la inteligencia emocional. Si permitimos que haya líderes sin inteligencia emocional y sin darles herramientas para que hagan un buen manejo de las emociones, el conflicto va a tener una escala muy dolorosa. Y por eso hay gente que dice, yo no quiero trabajar en la empresa familiar, es un dolor de cabeza trabajar con la empresa familiar porque no se están haciendo las cosas bien. Entonces yo siempre digo a mis estudiantes y a mis clientes, mis estudiantes del MBA, no hay mejor lugar para trabajar que en la empresa familiar. Si se hacen las cosas bien. Y se pueden hacer las cosas bien. Claro, una pregunta. Con respecto a todo lo que estás mencionando, en tu experiencia, ¿qué tanto debe permitirse o evitarse el involucramiento de los yernos y de las nueras dentro de las empresas familiares? Ay, tocaste fibras muy sensibles. No, yo sé. Haces preguntas difíciles, Alfredo. Bueno, te voy a dar mi opinión, ¿no? Pero sé que no todo el mundo la comparte. Yo estoy a favor. Yo soy como un empresario de California en un evento que hubo en Bérgamo, en Italia, en un foro con empresarios familiares, y sé que estaban ahí en la mesa 6 empresarios y no todos estaban de acuerdo con él, pero yo la verdad es que siempre he estado de acuerdo, siempre he tenido esa posición. La pregunta es, ¿son familia o no son familia? Ok. Entonces, si son familia política. Claro, pero son familia. Pero son familia. Exacto. Entonces, y empezar a hacer esas distinciones de sangre, no me parece que sea lo más correcto. O sea, si son familia, son familia. Y si son familia, hay que tratarlos como familia. Y si tienen talentos, si tienen dones, si tienen cualidades, si tienen valores que pueden aportar valor, yo creo que hay que estar abiertos al sí. Aquí el reto, me parece, es el cómo. Entonces sí que creo que hay que acordar unos protocolos donde haya muy buenas prácticas de incorporación, ¿no? Con procesos de selección igual de rigurosos como si fueran para un no familiar. Tiene que haber procesos de medición del desempeño y también acordar en la familia qué sucede si ese familiar deja de ser familiar, ¿no? y tiene algún comportamiento tóxico, ¿no? o destructivo, que es el miedo que tienen muchas veces a muchas familias, y por eso les llevan, por evitarme un dolor de cabeza futuro, impido que todo familiar político trabaje en la empresa. Yo soy enemigo del blanco y negro. La vida está llena de grises y de colores. Y el reto, me parece, al menos de los grandes líderes, es saber manejar esas diferencias. Fíjate que no hace mucho tuve oportunidad de participar en un team building de una empresa de aquí de la región, de aquí de Jalisco, y justamente era una reunión como de 35 personas, donde estaban los fundadores, ya muy grandes, estaban los hijos, 6, 7 hijos e hijas, estaban los nietos ya con bisnietos. Entonces, muy interesante, porque ese evento fue la primera ocasión en que involucraron a todos, es decir, no a la familia directa, sino iban hasta los esposos de los nietos, o bueno, de las nietas, o las esposas de los nietos. Sin distinción. Sin distinción, pero era la primera vez en que hacían un evento alcanzando a esos niveles, o sea, de los que no son de la línea directa. Entonces, muy interesante, porque al final, pues bueno, fue un evento de 2 días y pues puedes observar muchas cosas. Y muchas cosas que habría que trabajar, la verdad. No, y sobre todo si tienes buenas prácticas de gobierno corporativo, sí. Al final son procesos que vas a estar muy protegido de cualquier eventualidad que pueda haber con un familiar político. Pero yo insisto, una empresa familiar no ha quebrado por un familiar político. O sea, ese es un miedo que tienen algunas familias empresarias, legítimo, comprensible, pero creo que es de alguna manera desviar el foco, ¿no? Realmente donde se juega la familia empresaria todo es en los familiares
Directos. Si los hermanos. Si los familiares son preparados y formados, ya sea para la operación o ya sea para ser buenos propietarios, buenos consejeros, la familia política va a sumar. No creo que vaya a ser un problema. Son casos mínimos. Claro. Pero entiendo que si no tienes buenos procesos, si no tienes buenas prácticas, creo que es una señal de inteligencia estratégica el evitarme un riesgo, ¿no? Que es poder tener problemas con familiares políticos. Entonces, en ese contexto lo entiendo. Pero si tienes procesos muy rigurosos de gobernanza, no creo que ahí vaya a estar un problema. Es la forma Más bien de blindarlo, todo lo ¿no? Sí, Si tú prueba estás de bien balas. blindado con tus procesos, puedes quitar o mitigar ese miedo al mito del no familiar o no es de sangre, digamos así. Exacto. ¿Cómo ves ahora la incorporación de las nuevas generaciones millennials que, como bien decíamos hace un momento, pueden poner en extinción esto que hablamos de empresa familiar cuando ya los descendientes no quieren tener hijos o no van a tener hijos? Viene un tema interesante o revolucionario en todo este esquema, ¿no? Sí, ayer lo estaba hablando con un empresario en Ciudad de México, que él estaba muy preocupado, ¿no? con este punto que mencionas. Varía mucho. Mi experiencia es que varía mucho. Yo creo que hay millennials y hay y todo lo que sigue después, ¿no? Las nuevas generaciones que tienen un interés muy grande por trabajar y por hacer las cosas bien y se han formado. Pero es como todo, es qué ejemplo tienes en la familia, qué ejemplo tienes, cuáles son tus modelos de referencia, ¿no? Y si esos modelos de referencia son los adecuados, yo creo que las nuevas generaciones más bien traen cosas muy positivas. Sí, como por ejemplo que el trabajo no es lo único importante en la vida. Como que es más importante el resultado. No por estar 10, 12, 14 horas en la empresa uno es más productivo. Nosotros arrastramos modelos de referencia obsoletos y en algunos casos equivocados, y que las nuevas generaciones ya no creen en ellos. Entonces yo creo que ellos traen sangre nueva y traen ideas que creo que son muy valiosas. ¿Dónde es el punto clave? Y eso sí que se puede cultivar. Es que las nuevas generaciones no hay que perder nunca el espíritu de sacrificio y de disciplina, ¿no? Tiene que ser gente responsable, ¿no? Con los compromisos que han asumido. Y yo eso sí que lo veo en los jóvenes, lo veo en algunos jóvenes. No creo que sea un tema generacional, es un tema de educación. De educación. Y siguen siendo los principios que comentabas al inicio válidos para esta nueva generación, ¿no? O sea, seguir, si ya no somos familiares porque ya no hay descendencia, pero seguimos unidos en los valores o en lo que ahora llamamos el propósito, que nos desvincula un poquito del ego para trabajar por algo superior, que creo que las nuevas generaciones lo captan mucho más fácil que las nuestras. Tenemos también el tema de inteligencia emocional, que bien decías, ¿no? Que cómo aprendemos a dirimir las situaciones con una inteligencia más allá de lo racional. Y tenemos también el principio del talento, de cuáles son las ventajas, lo que cada quien aporta para agregar valor. Y eso creo yo que va a seguir siendo parte de la fórmula para que la nueva manera de crear empresas que de origen son familiares vayan bueno, ahora hablamos de la cocreación, ¿no? Claro. Se vayan cocreando en una fórmula nueva, tal vez, no sé. Sí, al final es recorrer caminos, Juan Mauricio, caminos que vayan mejorando de alguna manera algo que es muy importante, que es el compromiso con el éxito del negocio. Y eso muchas veces se cultiva y se trabaja conversando con las nuevas generaciones, ¿no? Logrando compromisos. Y los compromisos se logran después de haber conversado con ellos, de haberles entendido. Y al final es recorrer el camino de la meritocracia adaptándose a cada generación. Pero al final es darse cuenta que el mérito es lo que va a condicionar gran parte de las políticas de la empresa familiar. Y eso unido a la austeridad. Es decir, cuando hay una investigación muy buena de Harvard sobre las empresas centenarias. Y una de las características de la mayoría de las empresas centenarias es que la familia... Había dos cosas que me llamaron la atención. Una, son conservadoras al riesgo.
por lo general. A lo largo de los 100 años hicieron alguna decisión riesgosa de negocio, pero por lo general han sido conservadoras financieramente. Okay. Y dos, un gran espíritu de austeridad. O sea, lo que ganas no necesariamente lo tienes que gastar. Hay que reinvertir. Hay que reinvertir, hay que ahorrar, hay que tener un espíritu de que las cosas cuestan. Y porque haya nacido en un palacio de cristal o cuna de oro, como se diga en México, no por eso yo tengo que perder el valor de las cosas, ¿no? Yo recuerdo con un cliente que su hijo universitario estrelló su camioneta saliendo de una fiesta en el fin de semana. Y se generó ahí en el Consejo de Familia una duda. ¿Qué se hace en estos casos? Y me llamaron, Pablo, ¿qué hacemos? ¿No? Y no era fácil, no es fácil, porque la mamá tiene una opinión, luego es verdad que en determinadas ciudades no hay transporte público. Yo entiendo que la casuística de cada lugar es a veces no es difícil dar con la situación ideal, pero un poco el consejo que di, y me acordé también de este criterio, es que en todo caso que la nueva camioneta le cueste ganársela, que sepa el valor, ¿no? Y bueno, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Porque tenían patrimonio para comprarse una camioneta todos los días. ¿Y eso cómo lo logramos? Dice, pues no pasa nada porque esté un mes yendo a la universidad con su hermana en el coche. No pasa nada. No tiene que tener una camioneta al día siguiente. No pasa nada por compartir coche. Que tenga conciencia de lo que perdió. Que tenga conciencia de lo que... No, es que tienen horarios diferentes. No pasa nada por esperar 2 horas a tu hermana en la cafetería o y os vais juntos a casa. No necesariamente porque uno tenga el dinero tiene que estar gastándolo sin criterio. Entonces, o sin valores. Entonces, el inculcar en tus hijos de que las cosas cuestan, aunque te sobre el dinero por todos lados, que tienen un valor y que lo tienen que merecer y que tienen que hacer méritos para conseguir las cosas, yo creo que eso ayuda muchísimo a forjar ese carácter que les va a llevar luego a poder tomar las riendas de los negocios familiares. Excelente. Pues estamos llegando casi al final de nuestra entrevista. El ¿Cómo? Tiempo, lamentablemente, se está consumiendo y se ha consumido muy rápido. Sí. Y quisiera 2 puntos antes de ir cerrando esta participación, que en lo personal me ha traído mucho conocimiento que me estás compartiendo aquí a Juan Mauricio, a mí y a todos los que nos ven y escuchan. Quisiera que nos compartieras brevemente sobre tu libro. Y yo quisiera que todos adquiriéramos el libro de antioxidantes. Muy interesante el término para las empresas familiares, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en este libro de tu papá, coescrito por ti también? Gracias por esa aclaración. No, con mucho gusto, Alfredo. Antioxidantes es un libro que lo que busca es, de alguna manera, compartir con las familias empresarias la metáfora que viene de la biología, ¿no? Donde el cuerpo humano necesita de antioxidantes para tener una larga y saludable vida. Porque en el cuerpo humano se generan moléculas destructivas, que se llaman radicales libres, que aceleran el envejecimiento. Uno está llamado a vivir una serie de años y esos años se pueden reducir por los radicales libres. Y la manera de frenar a los radicales libres que aceleran el envejecimiento y la mortalidad es los antioxidantes. Uno lo ve con las arrugas. Las arrugas es una señal de que se está acelerando el envejecimiento. Pues jugando con esa metáfora, hay familias empresarias, hay empresas familiares que pueden tener malas prácticas que son como esos radicales libres que van a acelerar su mortalidad. Entonces, damos en el libro 7 antioxidantes que ayudan a que la empresa familiar tenga una vida más saludable y retrase ese natural, porque es natural, el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces jugamos con eso y bueno, y nos parece que es una metáfora muy novedosa, muy innovadora, claro. y que además trabaja lo que es muy importante, que es el cuerpo humano, esa realidad energética que se alimenta de células. Sucede algo muy, muy impresionante en el cuerpo humano, que es cuando el cuerpo humano recibe una amenaza,
es impresionante cómo todas las células del cuerpo humano reciben esa información y trabajan de manera colaborativa y cooperativa para poner solución a esa amenaza. Entonces, es una metáfora de algo que sucede también en las familias empresarias. Cuando todos están unidos, como una familia todos están unidos para responder a cualquier amenaza que se presente, esa familia empresaria suele tener una larga vida. Excelente. Interesante la forma tan didáctica de poder compartir estas verdades y este conocimiento. Así que, pues, nosotros estamos constantemente compartiendo sobre lectura, sobre literatura, así que no dejen pasar esta oportunidad de adquirir en Amazon. En Amazon. En Amazon lo podemos encontrar, este libro, así que extraordinario. Y creo que en unos cuantos días, pronto, si tienes el hábito de la lectura, vas a leerlo de pasta a pasta y vas a aplicar de una manera práctica e inmediata los principios, los siete antioxidantes que vamos a aprender cómo funcionan y los vas a poder aplicar de forma rápida e inmediata, que es lo que buscamos en este programa, traerte conocimientos y traerte recursos o herramientas de aplicación práctica e inmediata. Fíjate que lo estuve viendo, aparte de que me gustó mucho y expresa muy bien lo que han escuchado de nuestro invitado, de Pablo. Está muy didáctico porque tiene preguntas que hacemos en el coaching y tiene los ejercicios ahí mismo en el libro para ir no solamente leyéndolo de manera pasiva, sino hacerlo de manera activa y lograr lo que nos dice Alfredo, ¿no? Que la persona pueda implementarlo de inmediato. Pero no nos podemos ir sin... Ya sé, ¿traes otro libro? No. Oye, este es nuestro libro. Este es el libro. Sin embargo, recordemos que huele a palomitas. Huele a palomitas, pero hoy vamos a darle el honor a nuestro invitado que nos recomiende. Ya habíamos platicado de un video que tú nos quieres recomendar a todos los amigos que nos escuchan y que para que se animen a emprender y seguir creciendo en esto que es el motor de la economía mundial, las empresas familiares. Sí, bueno, mi gran recomendación, ¿no? Para los que quieren sumarse a esa tercera cuerda, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. Subirnos a la tercera cuerda, ¿no? Y lanzarse al éxito. Yo creo que lo más importante es trabajar las propias fortalezas, ¿no? El darnos cuenta que tenemos unas fortalezas muy grandes, cada uno. Todos tenemos unos talentos que hay que descubrir y convertirlos en fortalezas, ¿no? A través de la práctica continua. Y una de mis grandes pasiones es hacer ese mapa de fortalezas de la familia y motivar a todos los familiares a que aporten esas fortalezas. Esas fortalezas las pongan en práctica en los negocios familiares, ya sea en la operación, ya sea como propietarios, ya sea como amigos en el mercado, porque siempre podemos ayudar a ese crecimiento óptimo de las empresas familiares. Si todos estamos comprometidos con ayudar a que las empresas familiares tengan una larga vida, yo considero que la sociedad va a ir por el camino correcto, porque la familia siempre va a ser un factor muy positivo para la sociedad. Perfecto. Ahora, en cada episodio, Juan Mauricio nos recomienda algo para ver. Para ver. Además, esta recomendación que con lo que estás concluyendo es extraordinario. Esas fortalezas tenemos que identificarlas, desarrollarlas tal vez más y aportar. Genial, y gracias por el consejo. Ahora nada más Juan Mauricio te quiere ceder el honor en esta ocasión de que recomiendes algo que veamos en videos, en series o algo. Que nos ayude a bajar todo esto que nos has platicado. Con todo gusto, Juan Mauricio, pues qué honor. Hay muchas películas y series, pero estando en Guadalajara y estando en Jalisco, yo creo que me decanto por la serie Monarca. Primera temporada. Sé que en la segunda tuvieron muchos problemas de producción y al final acabaron terminándola. Pero la primera es una maravilla porque cuenta la historia de una familia empresaria que arrancó su negocio de lo que es acá lo más autóctono de Jalisco, ¿no? Que es el tequila o una de las cosas más. Claro, arrancó y creció, el papá arrancó con el tequila y creció con un hijo que se dedicó, entró en el sector de la construcción y otro hijo se metió a liderar el sector de hotelero.
Y una hija se fue a Estados Unidos y despreocupada del negocio familiar. Y no estoy revelando la serie, es el primer capítulo. Se crea en el primer capítulo una discusión entre todos, entre el papá que quiere ceder el anillo de monarca y quiere elegir a su sucesor. Se genera ahí unos diálogos que condensan la mayoría de las problemáticas de las familias empresarias, con lo cual puede ser una buena recomendación. Ya quiero verla. Ya, Monarca. Sí, Monarca. Sí, muy yo ya tuve oportunidad de verla y es extraordinaria esa serie. Y pues bueno, también te platicaba hace ratito de la serie Sucesión. Es buena. otro enfoque. Extraordinaria. Es un emporio de los medios de comunicación y de entretenimiento y extraordinaria, un poquito más larga en cuanto a duración que Monarca, y pues en otro contexto, ¿verdad? Norteamericano y todo, sí, pero impresionante también. Espectacular. Un poquito fuerte en algunos puntos, sí, pero muy recomendable. Sucesión también. Pues ya te abarcamos aquí. Lo vamos a dejar para que sea su sección de Pablo con nosotros. Así es. La verdad ha sido un placer. Yo espero que sea la primera de otras visitas y de que sigamos colaborando de alguna manera para que te sigan escuchando. Pero, Me Alfredo, encanta. desgraciadamente, el tiempo... Sí. El tiempo nos ha consumido, pero antes de despedirnos quisiéramos preguntarte dónde te pueden contactar, tus redes sociales, dónde te ubicamos, para que te escuchen. Y antes que nada, busquen. muchísimas gracias, Alfredo. Un placer. Juan Mauricio, por esta invitación y este diálogo tan amigo, de amistad, iba a decir de amigos, ¿no? Tan ameno. Sí. Bueno, es muy fácil encontrarme en LinkedIn, Pablo Álamo, PhD, o en redes. Utilizo una cuenta en Instagram para temas profesionales que es Pablo Álamo Coach. Okay. Creo que es la manera más sencilla y ahí vienen mis datos de email, teléfono, incluso WhatsApp, o sea que va a ser muy fácil el encontrarme. Y me uno a ese deseo que expresó Juan Mauricio de que sea el primero de otros encuentros. Claro. Jalisco y Guadalajara es, para un español al menos, un paraíso y me encantará volver. Excelente, pues aquí tienes tu casa y pues a todos los que nos han visto y escuchado ahí en Spotify, en los diferentes medios, ahí en YouTube y demás, les agradecemos mucho. Gracias por estar siguiendo este podcast ya en esta temporada número 2, episodio 9. Sigan pendientes, semanalmente compartimos con ustedes este contenido de gran valor para el crecimiento y el aporte hacia sus empresas, sus proyectos, sus deseos inclusive de poder hacer cosas diferentes. Porque recuerda que nosotros estamos retándote para que realmente liberes ese potencial tan alto que tú tienes, que te la creas, que puedes ser un gran líder, puedes ser un gran emprendedor, puedes ser un gran colaborador dentro de una empresa. Entonces, desafía tus propios límites, cuestiona todo lo establecido y lidera con firmeza. Eso es lo que queremos dejar en ti y pues te invitamos, como cada episodio, a que te lances con nosotros desde la tercera cuerda.